del libro de los Salmos. Lectura pública de la Biblia, la descarga gratis. Si usted no sabe cómo, dígale a su hijo, dígale a su nieto que se la descargue, y está bien interesante y está bien bonita. Dice la Biblia: esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Ananías y Zafira vendieron y entregaron una parte, pero este personaje de nombre José, que le habían puesto por sobrenombre Bernabé, vendió el terreno y entregó por completo la suma a los apóstoles para que se distribuyera el dinero conforme hubiera necesidad, en este caso en la iglesia primitiva. Bernabé entonces se caracterizó por su generosidad. Pero antes de entrar de lleno con el mensaje de Bernabé, yo quiero platicarles la historia de dos situaciones que parece ser que fueron ciertas. No estoy seguro, pero bueno, en las anécdotas que leo y en los relatos parece ser que fueron ciertas. Había una pareja, no podían tener hijos, lo habían intentado de muchas formas, tratamientos, todo tipo de cosas, y ella no había podido embarazarse. Entonces compraron un perro, un pastor alemán. Este perro bonito, hermoso, desde cachorrito lo tenían, lo cuidaban. Pasó el tiempo, el perro dormía con ellos, estaba la mayor parte de la casa, del tiempo en la casa. Era, en este caso, el perro que se convirtió en el hijo o en el bebé que no pudieron tener. Y fueron pasando los años, un amor tremendo que le tenían, en este caso, al perrito pastor alemán. Se fue haciendo viejo el perro pastor alemán, y a los 7 años de tener al perro, resulta de que ella queda embarazada. Los visita la cigüeña, la alegría es enorme, es impresionante la alegría de esta pareja. Y bueno, nace el bebé y empiezan los problemas con el perro. El perro se siente desplazado, se siente con celos y se siente con estas características. Y ellos lo trataban de acercarse al perrito, pero el perro percibía que ya él no ocupaba el primer lugar. En una ocasión venían entrando de la casa, de la calle, y el perro salió lleno de sangre. Venía saliendo del cuarto de la recámara donde estaba la cuna del bebé. Él instintivamente sacó una pistola y mató al perro. Fue algo impresionante, y desesperado, angustiado, con todo el Jesús en la boca, entró a la recámara y vio una serpiente, una pitón grandotota, destrozada, que había tratado de acercarse al bebé. Entonces realmente no era el perro contra el bebé, era el perro contra el pitón, y de esa manera salvó a el bebé. Pero ellos mataron al perro. Yo quiero hablarles entonces de un personaje en esta ocasión de nombre Bernabé. Le pusieron un sobrenombre. Yo no sé si usted recuerda, pero Pedro no es un nombre. Pedro es un sobrenombre. El nombre es Simón. Simón, que significa algo así como inestable. Y Jesús mismo le puso el sobrenombre, y le puso por sobrenombre Pedro. Y Pedro significa roca, significa estabilidad, significa confianza. Entonces cada vez que Jesús le decía a Pedro, le estaba diciendo: tú eres fuerte, tú eres firme, tú eres poderoso, tú eres grande, y lo iba afirmando. Bueno, pues algo parecido pasó con Bernabé. No se llamaba Bernabé, se llamaba José, pero todo el mundo le decía Bernabé, y es que era una persona que vendió
el terreno, pero no solamente vendió el terreno, sino que tenía una característica especial para ayudar a las demás personas, para restaurarlas, para animarlas, para fortalecerlas, para guiarlas y para hacer todo lo demás. Lo primero que resalta en la vida e historia de Bernabé es su extrema generosidad. Íntegramente entregó a los apóstoles el precio de la venta de su propiedad. Su nombre era José, pero le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Su historia inicia consolando y apoyando económicamente a la naciente iglesia. Sus intenciones no fueron como las de Ananías y Zafira, sino limpias y honestas. Entonces, Bernabé inicia apoyando a la naciente iglesia, vendiendo su propiedad para apoyar a sus hermanos que estaban en extrema necesidad. De allí empieza el sobrenombre Bernabé. Su ministerio creció y el Espíritu Santo lo eligió. Fíjese qué interesante. Bernabé, junto con Pablo y junto con otros personajes que la Biblia narra, estaban en Antioquía de Pisidia. Allí ministraban, allí enseñaban, ahí profetizaban, ahí fortalecían la iglesia de Antioquía de Pisidia. Y en una noche de oración y ayuno, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo entonces lo vemos sobrenatural en el libro de los Hechos. De hecho, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Él guía, Él conduce, Él prohíbe, porque vemos que les prohibió más adelante anunciar el Evangelio en Asia y que los mandó a Europa. Vemos al Espíritu Santo como el gran interlocutor entre los hombres y Dios. Lo vemos como el gran guía, como el gran conductor de la iglesia primitiva, como el que hacía los milagros, como el que respaldaba a los apóstoles, como que el que guiaba y conducía. El Espíritu Santo es el elemento, no es una fuerza, no es una energía, no es electricidad, es una persona maravillosa y está aquí con nosotros en esta tarde. Está aquí para ayudarnos, para ministrarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para abrir nuestro horizonte, nuestro personaje, nuestro horizonte, nuestra visión, y para que nosotros podamos realizar la obra que Él tiene determinada para nosotros. Yo creo que todos tenemos un propósito y una visión en la vida. Y esa visión y ese propósito es despertado por el Espíritu Santo. La inquietud que Él pone en nuestro corazón, en nuestra vida, es precisamente despertada por el Espíritu Santo. Dice: tu bendición me persigue. Realmente, si nos ponemos a pensar en realidad lo que pasa y lo que ocurre, el Padre está sentado en su trono. El Hijo vino, hizo su trabajo y se fue, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó un consolador, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Es el ser más maravilloso del universo y tiene para nosotros todo lo que nos hace falta: llenura, plenitud, amor, tiene para nosotros bendición, tiene para nosotros su presencia. Dice la Biblia: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Recibimos entonces de Él poder, unción, autoridad, y recibimos tantas cosas más. Y ahí, en esa reunión de oración, resulta que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé. Bernabé entonces era uno de los elegidos. Su ministerio creció y el Espíritu Santo lo eligió junto al apóstol Pablo para evangelizar al mundo gentil, comenzando desde Chipre, su tierra natal. Su carácter era tan especial, su sobrenombre se lo pusieron por sus inclinaciones a servir a los demás y su disposición para hacer todo lo que los líderes de la iglesia necesitaran.
En este primer viaje llevaron a Juan Marcos, que era su sobrino, pero en Pergue él los abandonó y regresó a Jerusalén. Juan Marcos entonces se le hizo muy difícil el camino, se le hizo muy difícil los problemas, las circunstancias, las adversidades, y se regresó a Jerusalén. Junto al gran apóstol Pablo, Bernabé produjo la conversión de miles de gentiles para el evangelio. Además de asombrosos milagros, viajaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, anunciando las buenas nuevas del evangelio. Y con ese espíritu que lo caracterizaba de servir a los demás, pueblos enteros se entregaron al evangelio. Y es que cuando nadie creía en Pablo, él lo presentó a los apóstoles y ahora les servía y no le importaba ocupar el segundo puesto. Déjeme decirle que cuando Pablo se convirtió, nadie creía en su conversión. Había sido un fiero perseguidor de los creyentes de la iglesia primitiva, había matado, había estado presente cuando mataron a Esteban, metía a la cárcel arrastrándolo de los cabellos a los creyentes. Entonces, cuando tuvo esa experiencia sobrenatural en el desierto, rumbo a Samaria, rumbo a Siria, a Damasco, fue ahora sí que nadie quien le creía que él había sido convertido. Y sin embargo, Bernabé, con ese espíritu afable, apacible, con ese espíritu lleno de amor y de compasión, platicó con él, se profundizó en su experiencia, le contó Pablo todo lo que había hecho, y lo que hizo fue Bernabé, lo llevó y lo presentó con los apóstoles. Sí, con Pedro, con Juan, con todos los demás, lo presentó, y los apóstoles por fin lo abrazaron. Pero fue Bernabé quien hizo todo eso. Y ahora lo encontramos en los viajes misioneros, que Bernabé tiene el segundo lugar, que Pablo tiene el primer lugar, que Pablo es el que sana a los enfermos, que Pablo es el que levanta a los muertos, que Pablo es el que habla con las autoridades, que Pablo es el que hace y deshace, y Bernabé tiene el segundo lugar. Y eso no le importaba a Bernabé. Bernabé estaba dispuesto a tener un segundo lugar, cosa que a veces nosotros no estamos dispuestos. Queremos el primer lugar. ¿A quién le interesa el primer lugar? Levante la mano. ¿A quién le interesa? ¿Verdad que a todos? ¿Verdad que nadie quiere tener un segundo lugar? Y menos Bernabé, que había agarrado a Pablo siendo un bebé espiritual y lo llevó y lo presentó con los apóstoles, y se fue y se lo trajo para trabajar, lo fue y lo buscó hasta Tarso, su ciudad. Entonces vemos a Bernabé que no le interesaba tener primeros lugares, que le interesaba servir, eso sí. Entonces, junto al gran apóstol Pablo, Bernabé produjo la conversión de miles de gentiles. Todo era miel y dulzura entre Pablo y Bernabé. Pero al iniciar el segundo viaje misionero, Bernabé abogaba por su sobrino Juan Marcos, y Pablo lo despreciaba porque lo había abandonado, los había abandonado. El espíritu afable y bondadoso de Bernabé predominó en la discusión y termina separándose de Pablo, tomando a Juan Marcos y juntos navegando en un barco a Chipre. En este viaje nuevamente se mostraría la gracia y el amor de Bernabé al restaurar a Juan Marcos. Y es que se pelearon Pablo y Bernabé. Bernabé le decía: vamos a darle chance otra vez a Juan Marcos. Pablo decía: no le podemos dar chance, nos abandonó, tuvo miedo, se cansó, no está capacitado para el ministerio. Bernabé le decía: vamos a darle otra oportunidad. Y Pablo no quiso, y se separaron ministerialmente los dos. Pablo tomó a Silas y se fue por un rumbo, y Bernabé tomó a Juan Marcos. Pero aprovechó el viaje para ministrarlo, para restaurarlo, para hacer de él lo que más adelante sería el escritor del Evangelio de Marcos, que según se dice lo fue dictado por el mismo apóstol Pedro.
No sé realmente si eso sea cierto, pero lo cierto es que Juan Marcos era un muchacho inexperto y lo tomó Bernabé y lo formó e hizo de él un instrumento para la gloria de nuestro Dios. El trabajo y discipulado de Bernabé con Juan Marcos fue tan efectivo que años más tarde el mismo apóstol Pablo pidió que le llevaran a Juan Marcos porque le era útil para el ministerio. Eso dice 2 de Timoteo 4:11. Su espíritu era generoso, de servicio, de creer en alguien cuando nadie da un centavo por él. En verdad que cómo nos hacen falta los Bernabés en esta época. De creer en alguien cuando nadie da un centavo por él. De creer en ti cuando nadie da un centavo por ti. Hace falta un Bernabé que te descubra, un Bernabé que te proyecte, un Bernabé que te guíe, un Bernabé que te disipule, un Bernabé que haga instrumento de tu vida para el Señor. Y nos hacen falta tanto los Bernabé, el espíritu de consolación. Y es que el Espíritu Santo está tratando con nosotros, nos está guiando, nos está conduciendo, pero necesita de hombres y mujeres dispuestos. Es el Espíritu Santo, el de consolación, el que tiene la última palabra y el que levanta a los Bernabé y levanta a los Pablo y levanta a los Juan Marcos, cada uno con sus características, pero siempre guiados por él. Vamos a hacer maravillas y vamos a hacer prodigios y vamos a hacer señales. ¿Quién quiere tomarse de la mano del Señor? ¿Quién quiere ser un instrumento con el arrojo de Pablo, con la inexperiencia de Juan Marcos o con el espíritu afable y apacible de Bernabé? Que hasta el nombre le cambiaron, hasta el nombre le transformaron y le quitaron y le pusieron otro nombre para Bernabé. Entonces el trabajo de discipulado de Bernabé con Juan Marcos fue tan efectivo que años más tarde el mismo apóstol Pablo pidió que le llevaran a Juan Marcos. Lo había despreciado a Juan Marcos y ahora pedía que se lo llevaran. El trabajo fue sumamente efectivo el que hizo Bernabé con él. El de espíritu consolador fue tan útil para la extensión del evangelio. Recorrieron regiones enteras, siempre con un espíritu afable y restaurador. Algunos creen que él escribió la carta a los hebreos. Lo cierto es que su actividad misionera y evangelizadora fue incesante. También se cree que acompañó a Pedro a Roma y que fue martirizado en Salamina, en la isla de Chipre, su tierra natal, por judíos que lo lapidaron. O sea, murió a pedradas. Lo mataron los judíos allí en Chipre, en su tierra natal, según cuentan los historiadores. Pero también cuentan que hizo un viaje con Pedro a Roma y también cuentan cosas interesantes sobre su vida, que escribió la carta a los hebreos. Si usted ha leído la carta a los hebreos, empieza con las características de Pablo, pero no dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios les escribo, etcétera, etcétera. No empieza con esa característica introductoria que es común en las cartas de Pablo. Por eso algunos han llegado a pensar que fue Bernabé quien la escribió. Y créame que el contenido de Hebreos es profundo, es interesante, es sorprendente, es maravilloso. Yo quiero tener en esta iglesia muchos Bernabés. Nada más como 3 amenes. Nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Y los Bernabés sirven, los Bernabés trabajan, los Bernabés se esfuerzan, los Bernabés levantan a los demás, los Bernabés hacen cosas interesantes por la obra de Dios, los Bernabés son generosos. Imagínense, vender una propiedad y entregar íntegro el precio a los apóstoles, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, y lo entregó íntegro, no le quitó un centavo,
porque tenía un corazón generoso, no igual que Ananías y Zafira, que sustrajeron del precio de la cantidad. Este espíritu de Bernabé, a quien no le importaba ser el segundo, con un corazón generoso y un espíritu restaurador, ¿cómo nos hace falta tanto hoy en un mundo donde todos luchamos por el primer lugar y somos egoístas y difícilmente nos desprendemos de lo que poseemos? ¿Verdad que los seres humanos somos egoístas? ¿Verdad que la mayoría somos egoístas? ¿Verdad que nos cuesta trabajo desprendernos de lo que poseemos? ¿Verdad que no le damos chance a los demás de crecer, de desarrollarse, de multiplicarse? ¿Verdad que nos gusta ser el primero y no el segundo? Pero aquí Bernabé era el segundo y estaba feliz siendo el segundo. Y a veces era el tercero, y a veces era el cuarto, y a veces era el quinto. Y él estaba feliz siendo el quinto. Él estaba feliz engrandeciendo la obra y el reino de Dios. Él estaba feliz haciendo la voluntad de nuestro Dios. Que lo principal sea hacer la voluntad de nuestro Dios. Que lo principal sea cumplir su propósito, cumplir su misión, cumplir su llamado, cumplir con Él, y lo demás sale sobrando. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, realizar lo que Él nos ha mandado realizar. Ese espíritu entonces de Bernabé, a quien no le importaba ser segundo, con un corazón generoso y un espíritu restaurador. ¿Cómo nos hace falta hoy en un mundo donde todos luchamos por el primer lugar y somos egoístas y difícilmente nos desprendemos de lo que poseemos? Busquemos al caído o desanimado con amor y pasión. Ese espíritu de consolación hoy es más que necesario. Los Bernabés modernos, ¿cómo nos hacen falta? Ese espíritu de consolación, ese espíritu de amor, ese espíritu de afabilidad, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de confianza. Ese espíritu que levanta al caído, ese espíritu que da fuerzas al que ya no tiene ningunas, porque los jóvenes se fatigan y se cansan, los ancianos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, alzarán las alas como las águilas y volarán. Quisiera yo con todo mi corazón ser un Bernabé. Quisiera yo que no me importara los premios, las capacitaciones, que no me importara el estar en el primer lugar o estar en el micrófono, sino simplemente cederle el lugar a otra persona para que tome mi lugar y de esa manera haga el propósito, haga la voluntad. Un avivamiento, ¿cómo lo requerimos? Donde sea el Espíritu Santo quien ministre y dirija, donde Él tome las decisiones y nosotros obedezcamos, donde Él envíe y nosotros vayamos, donde estemos dispuestos a ser los segundos y consolar y servir con entrega y pasión. Allí se producirán los más grandes milagros. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos de hombres y mujeres que se entreguen por completo, que le digan al Señor: aquí estoy, ¿para qué te sirvo? Levanto mi mano, ¿para qué te sirvo? Levanto mi mano, úsame conforme a tus propósitos y a tus planes. Quiero ser instrumento en tus manos, cumplir tus propósitos, hacer tu voluntad, responder a tu llamado, entregarme por completo al Señor, darle mi vida y darle mi corazón. En esa dimensión, alguien quisiera decirle: Señor, aquí estoy yo, ¿para qué te sirvo? Dos nada más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí estoy yo, Señor, ¿para qué te sirvo? Quiero hacer tu voluntad, cumplir tus propósitos, hacer tu voluntad.
Pablo era un erudito y un gran predicador. Se le atribuye una tercera parte del Nuevo Testamento. Pedro era impetuoso, líder, y su sombra proyectaba, curaba a los enfermos. Juan tuvo el privilegio de recostarse en el pecho del maestro. Pero Bernabé destaca por su amabilidad y sencillez, por ser quien ayudaba a levantarse a los demás y a los caídos restauraba. Además de su gran generosidad, fue el hombre que todos quisiéramos por amigo y compañero. Que el Espíritu Santo derrame sobre todos nosotros algo de lo que tenía Bernabé. Amén, amén, gloria a Dios. En esta generación, no sé si le pasa a usted, pero lo hemos platicado como familia, nos faltan amigos. Nos faltan amigos. Y nos faltan amigos porque a veces no hemos sabido ser amigos, pero con estas características que tenía Bernabé, que destacaba por su amabilidad y sencillez, por quien ayudaba a levantarse a los demás y a los caídos restauraba, además de su gran generosidad, fue el hombre que todos quisiéramos por amigo. ¿Quién no quisiera tener a Bernabé por amigo? Un hombre con todas estas características: sencillez, amabilidad, consolación, entrega, pasión, que no le interesa ser el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. En el lugar donde lo pongan, allí él es feliz. En el lugar donde lo posicionen, allí él es feliz. Tenemos el espíritu de Bernabé. Hemos hablado a veces de espíritus que se derraman o que fluyen en las congregaciones o en las comunidades. Un espíritu tremendamente dañino es el espíritu de Jezabel, de control, de dominio, de tantas cosas negativas. Pero aquí estamos hablando del espíritu de Bernabé, que se derrame sobre nosotros y que nos haga instrumentos en las manos de Dios, que desate en nosotros la amabilidad, la generosidad, el amor, la compasión, la ternura y tantas cosas más. Entonces Bernabé destaca por su amabilidad y de su sencillez, y por ser quien ayudaba a levantarse a los demás y a los caídos restauraba. Además de su gran generosidad, fue el hombre que todos quisiéramos por amigo. El Espíritu Santo derramó todos esos dones sobre Bernabé. Todo ese amor, toda esa compasión, toda esa ternura, toda esa lindura la derramó sobre Bernabé. ¿Quién quisiera que el Espíritu Santo derramara sobre usted cosas buenas? Su presencia, su paz, su amabilidad, su generosidad, su amor, su compañía, su visión, sus planes, sus propósitos. ¿Alguien los quiere? Póngase de pie y vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a entrar en un momento de comunión con Dios. Yo en lo particular quiero el espíritu de Bernabé. Yo en lo particular deseo que hasta me quiten el nombre y me pongan un sobrenombre. Que ya no me digan pastor, que me digan siervo, por ejemplo. O que me digan de otra manera, porque se refleja en mí las cosas y las características que son necesarias. Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, tu gracia y tu bendición, tu gracia y tu bendición, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Señor, tu presencia entre nosotros. Oh Dios, aprendimos hoy la vida, la historia de Bernabé, Señor, y cómo tú la aplicas para nosotros como instrumentos en tus manos para cumplir tus propósitos y hacer tu voluntad. Señor, bendito Dios, clamamos para que se derrame un espíritu de gracia, de oración, un espíritu de Bernabé,
Señor, entre nosotros, bendito Dios, que no nos importa el primer lugar, ni siquiera el segundo lugar, que estemos contentos con el tercero, o con el cuarto, o con el quinto, o con el sexto. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, derrama de tu presencia, derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu, derrama, Señor, de todas las cosas buenas, hermosas y maravillosas que tienes para con nosotros. Derrama, Señor. Oh, lo necesitamos tanto. De tu amor.